vídeo vamos a ver cómo obtener finalmente el histograma de frecuencias con la altura de los árboles usando R, sin RStudio. En primer lugar, necesitamos tener guardada la información de partida en una carpeta que no sea el escritorio. En este caso, yo lo he guardado en una carpeta que se llama histograma dentro de mi carpeta documentos. Y ahí he descargado de Moodle dos archivos de texto. Uno de ellos se llama altura Pinus, que contiene la altura de los distintos árboles que hemos medido. Lo abriré con Notepad y vemos la estructura de ese archivo. Es un archivo de texto con dos campos, uno se llama especie y otro altura, y pues lógicamente en el primero tenemos la especie de pino, pino silvestre, pino nigra, pino espinarte, y la altura de cada uno de los árboles medidos. Tenemos miles de árboles medidos y cada uno de ellos tenemos asignada su especie y la altura que tiene. Vamos a generar un histograma agregando todos los datos de todas las especies, es decir, sin filtrar por la especie en cuestión. Si queréis vosotros probar a seleccionar una especie concreta, pues podéis buscar en internet o preguntar a ChatGPT cómo filtrar por valores de un campo dentro de una tabla. O también podéis preguntarme a mí, lógicamente. Y el otro archivo que abriré con Notepad es el código R que fuimos elaborando poco a poco en la última sesión práctica. Recordamos que tiene una línea de comando para generar el histograma de frecuencia, otro para cargar, para instalar y cargar los distintos paquetes que vamos a utilizar, otro para importar los datos y otro para crear el histograma en sí, y un cuarto bloque que nos permitirá guardar el histograma que obtengamos en un archivo de imagen. Pues bien, vamos a ello. Para eso, para empezar a trabajar, necesitamos tener R abierto, y lo primero que hacemos es copiar la línea de código donde definimos el directorio de trabajo. Lo copio, lo pego aquí a la derecha y lo ejecuto. Cuando R no nos dice nada, pues quiere decir que todo ha funcionado bien. Recordad que para definir cuál es el directorio de trabajo tenéis que navegar a la carpeta del ordenador donde tenéis los datos, y aquí en la ventana de navegación tenéis que hacer clic a la derecha y veis que se convierte en esta forma de nombrar la ruta. Pero fijaros que aquí las barras van hacia la izquierda, sin embargo en R tienen que estar puestos hacia la derecha. Así que lo que hay que hacer es copiar esta ruta de aquí, ponerla aquí entre las comillas, la pegamos y luego reemplazamos las direcciones de la barra. Yo, como ya tengo eso hecho, pues voy a deshacer ese cambio. Bien, ya he ejecutado el directorio de trabajo. El siguiente paso es instalar el paquete que vamos a utilizar, que en este caso se llama el ggplot2. Copio esa línea y la pego en la consola y lo ejecuto. Me pregunta de qué directorio, de qué servidor quiero, a qué servidor quiero conectarme para hacer la instalación. Le digo que a uno de España que hay en Madrid, y unos segundos después pues se conecta a internet y descarga el paquete en cuestión. El siguiente paso es cargar en memoria ese paquete. Eso lo aplicamos la función library. Lo pego aquí, lo ejecuto y bueno, pues ya tiene en memoria las funciones necesarias para cargar para hacer todas las operaciones que están incluidas dentro de ggplot2. El siguiente paso es cargar la tabla de datos. Recordemos que la tabla de datos la tengo en esta carpeta y se llama alturas-pinus csv, y lo que hago es que creo un objeto que le voy a llamar datos, que es igual a aplicar la función read csv al archivo alturas-pinus csv que tengo en el directorio de trabajo, que tiene como separadores de campos el punto y coma, y como separador de valores decimales la coma. Esos son los parámetros de la función read csv. Pues copio esto, lo pego aquí y lo ejecuto. Y no me dice nada, porque ha guardado en memoria esa capa con los datos, pero en esa tabla. Si yo quiero ver el contenido de datos, solo tengo que escribir aquí datos y pues R despliega el archivo aquí tal cual, ¿vale? Bien, el último paso consiste en aplicar la función ggplot sobre el conjunto de datos llamado datos, y con los siguientes parámetros. En el eje X vamos a poner los valores numéricos de altura, del campo altura de nuestra tabla, y le vamos a decir que use un tipo de gráfica histograma,
que tiene como anchura de banda de cada una de las barras de la gráfica 1. Como la unidad en la que se expresa la variable del eje X, que es altura, son metros, pues quiere decir que va a agregar los datos de altura de metro en metro. Es decir, va a contar cuántos individuos hay de 0 a 1 metro, de 1 a 2 metros, de 2 a 3 metros y así sucesivamente. Y nos va a mostrar el histograma. El relleno lo vamos a poner azul y el color del contorno en negro. Y el título del gráfico, pues pone aquí distribución de altura de la especie, pues vamos a poner aquí, vamos a cambiarlo y diremos distribución de altura de Pinus, de todas las especies de Pinus. En el eje X ponemos una etiqueta que será altura metros y en el eje Y pondremos una etiqueta que se llamará frecuencia. Copio todo esto, lo llevo aquí a la consola de R, lo pego y le doy a Enter. Y rápidamente obtenemos nuestro histograma, que bueno, tiene una serie de características que luego discutiremos en la fase de discusión, pero que se observa que hay pocos individuos jóvenes, pocos individuos viejos y la mayoría de los individuos tienen una altura intermedia. Es decir, hay pocos individuos pequeños, pocos individuos grandes y la mayor parte de los individuos pues tienen una altura pues en torno a 9-10 metros aproximadamente. Ahora, para guardar esta gráfica pues podemos hacer varias cosas. En primer lugar, podemos aquí en R decir guardar como archivo PNG, por ejemplo, con una calidad alta y automáticamente nos saldrá un menú para elegir dónde queremos guardar ese archivo. Pues navegaré a la carpeta donde tengo los datos, histograma, y aquí pongo pues histograma, alturas, pinus, le voy a poner 1 porque luego diré otra forma de hacerlo. JPG. Se guarda y ya está, ya puedo cerrar esta gráfica porque en el explorador de archivos pues ya se ha creado un archivo con extensión JPG que contiene ese mismo histograma. Pero también podemos hacer que R guarde ese histograma automáticamente. Para eso tenemos que modificar ligeramente el código. Lo que vamos a hacer en este caso es que el histograma, en lugar de representarlo gráficamente en la pantalla, lo va a guardar en un objeto que le vamos a llamar histograma pinar. Y vamos a decir que ese histograma pinar es un objeto en el que se va a guardar el histograma que teníamos antes. Entonces, ahora ejecuto esas líneas de código, las vuelvo a poner aquí, y ahora veremos cómo al ejecutarlo R no hace nada, no nos muestra nada. Pero sí que ha creado un objeto que se llama histograma pinuar, me he equivocado, histograma pinuar. Voy a llamarlo correctamente porque me interesa que se llame correctamente. Histograma pinar, repito. Lo pego aquí y como decía no muestra nada. Pero lo que vamos a hacer ahora es utilizar la función ggsave, que consiste, que lo que hace es guarda en un archivo llamado histograma alturas la gráfica denominada histograma pinar y con el tamaño de dicho objeto. Entonces lo que voy a hacer es copio esa línea de código, la pego aquí, la ejecuto y me ha dado un error. Porque perdón, aquí hay un error de sintaxis, estos dos paréntesis sobran, esto me he equivocado. Selecciono esta línea de código, la vuelvo a poner aquí y no me da ningún mensaje de error, pero sí crea un objeto que se llama histograma alturas, que es el nombre que yo le he dado al objeto y tiene extensión PNG, que si lo abrimos pues tiene la misma estructura, la misma pinta que tenía el otro. Y eso es todo. Saludos.